¿Está listo para la palabra? Amén. La palabra, dice el Salmo, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos estado iniciando desde la semana pasada un tema que se llama expansión. Estuvimos hablando sobre el libro de Hechos 1:8, sobre recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estuvimos hablando que la promesa tiene un término, y es la promesa, es la palabra de extensión, de ser empoderado, pero la acompaña la palabra testigos, y la palabra testigos tiene que ver con mártir, ser mártir, sufrir prueba, oposición. Y estuvimos hablando de los inicios de la iglesia de Hechos. Estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo dentro del libro de Hechos. Estuvimos hablando del crecimiento, del testimonio, pero un tema transversal desde Hechos 1 hasta Hechos 28 es la oposición, la oposición. La iglesia vivió oposición, vivió pruebas, sufrimientos. Estuvimos hablando sobre cómo orar por valentía, cómo responder ante la persecución. Y el texto que usamos la semana pasada, junto con el que vamos a estar usando hoy, es con el libro de Primera de Pedro. Como iglesia llevamos 6 meses estudiando libros completos, y uno de los libros que terminamos el viernes es el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro es una de las cartas de un hombre que vivió en carne propia la persecución, la oposición, el sufrimiento. Y Pedro, en sus últimos 4 años antes de partir con el Señor, Pedro escribe 2 cartas. La de Primera de Pedro es animando a los creyentes que están viviendo en persecución. Pero la segunda carta, que empezaremos el próximo lunes, es la carta de Segunda de Pedro. Y esta carta estará animándonos a cómo resistir las pruebas de las falsas doctrinas y de las falsas enseñanzas. Primera de Pedro nos habla de las pruebas externas, pero Segunda de Pedro nos habla de las pruebas internas dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué yo he estado orando al Señor? Porque despierte dentro de nosotros una pasión por estudiar personal y familiar. Como familia podamos sentarnos 15 o 20 minutos a estudiar los libros que Dios nos está dando como iglesia. Y vamos por el número 7. ¿Por qué número vamos? Vamos a empezar el número 7. Qué bendición que como iglesia juntos. Entonces, hablar de movimiento, hablar de expansión territorial, es hablar de un tema que tuvo que vivir la iglesia, y es la oposición, el sufrimiento, y es lo que conocemos como las pruebas. Vamos a mirar, y quiero darle lo que he extraído en todas estas 2 semanas del libro de Pedro, para que usted se ponga en línea, a nivel personal y a nivel familiar. Y vamos a mirar cómo aplicar un libro de hace 2000 años al día a día, cómo aplicarlo, cómo vivirlo. Entonces, el libro de Pedro, de Primera de Pedro, tiene ¿cuál énfasis? Animar a los creyentes que están sufriendo pruebas, están sufriendo persecución, sufrimiento, oposición, burla, rechazo. Porque uno de los elementos que la iglesia hoy está viviendo de otra manera, de otra dinámica, es oposición. Entonces, Pedro quiere darles a entender cuál es el propósito, la razón de ser de las pruebas. Por favor, abra la Biblia y vamos a hacer un paneo rápidamente.
para que entendamos el propósito de las pruebas. De Primera de Pedro, del capítulo 1 al 5, la palabra transversal es sufrimiento. Es sufrimiento. Más de 15 veces nombra la palabra sufrimiento. Cada capítulo de la carta de Pedro marca el carácter del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite algunas cosas y cuál es su deseo con el sufrimiento o con las pruebas? Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, versículo 6, ¿ya lo tiene? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me fascina esta traducción. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. Subraya, por un tiempo breve. Subraya la palabra muchas pruebas. Muchas pruebas. Hay diversidad de pruebas. Las vas a encontrar económicas, familiares, laborales. Pero Pedro les está diciendo, alégrense, les espera una inmensa alegría cuando tienen que soportar pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La palabra pruebas significa lo siguiente: evaluar, examinar, poner a prueba, ser probado por sufrimiento externo causado por el entorno. Y la prueba se refiere específicamente en este contexto a la persecución y a las aflicciones. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Porque Pedro está diciendo en otro texto, es Santiago, dice, Santiago en el capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, no nos sorprenda cuando llegue la prueba, no nos sorprenda. Creo que el volumen está un poquito alto, o me estoy escuchando muy duro acá yo. No nos sorprenda cuando nos llegue las pruebas, no nos debe sorprender. No importa la condición en la cual usted pueda llegar a experimentar o a vivir, no lo debe sorprender. Diga, la prueba no me debe tomar como sorpresa. Cualquiera que sea, física, enfermedad, económica, opresión en el colegio, la prueba no me debe tomar por sorpresa. Cuando usted entiende que la prueba no lo debe tomar por sorpresa, sino que entiende que Dios tiene un propósito con él, usted va a hacer algo, lo va a disfrutar. ¿Cuál es el propósito de la prueba? El propósito de la prueba dice la carta que para que seáis perfectos. La palabra perfecto en el griego significa madurez. El propósito de la prueba es la madurez. O sea, saber de qué está usted siendo hecho en su fe en Cristo. La madurez. Entonces la prueba no me debe tomar como sorpresa y la prueba tiene un propósito. Diga, la prueba tiene un propósito. Hacerme como Jesús. La prueba, su propósito inicial es hacerte como Jesús. Transformarte al carácter de Jesús. Pero dice que debemos ser probados como el oro. Diga conmigo, yo no pedí ser oro. Yo no pedí ser oro, ¿cierto? Usted quisiera mejor ser paja, hojarasca y heno. Pero ¿qué sabe cuando
¿sabe qué pasa cuando viene cuando viene el fuego? La paja, el heno y la hojarasca se quema. Pero cuando viene el fuego sobre el oro, prueba de qué estamos hechos. Y la prueba tiene como propósito, la prueba de fe tiene como propósito que podamos entender nuestras creencias, nuestra solidez de nuestras verdades sobre qué están siendo puestas. Entonces, dígale al que está a su lado: vecino, hay que disfrutar las pruebas. Hay que disfrutarlas. Porque las pruebas van a mostrar de qué estoy yo formado, de qué carácter Cristo está formado en mí. Entonces, pero también las pruebas tienen un propósito. Y es que cuando tú has pasado por una etapa, por una estación en tu vida, tú puedes consolar, animar a otras personas que están viviendo la prueba. Puedes tener el corazón de misericordia, de compasión, de amor para con otros que están viviendo una situación de pruebas. Entonces, las pruebas nos invitan ¿a qué? ¿A qué nos invitan las pruebas? Número uno, a que podamos confiar en Dios. Que no importa lo que estemos viviendo, nuestra mirada siempre permanezca en el lugar correcto. Las pruebas siempre nos invitan a que debemos perseverar. Perseveremos en la prueba, a pesar de que no veamos respuesta. Pedro dice en el capítulo 5: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os perfeccione, os afirme, os establezca. A Él sea la gloria. Entonces la prueba siempre va a traer que tú puedas confiar, pero también puedas perseverar. Pero la prueba también va a traer algo, y es que Dios va a desarrollar el valor, la valentía de lo que hablábamos la semana pasada. Nos llevará a buscar más el rostro de Dios, nos llevará a vivir más conscientes de la eternidad, nos llevará a tener valentía, osadía. Entonces, la pregunta que debemos hacer es: ¿por qué sufrimos por hacer el bien? Pedro les está repitiendo una y otra vez. Si hay algo que me sorprende cuando estudié las dos cartas, es la repetidera de Pedro. La repetidera, diga: repetir es bueno. Repetir es bueno. Pedro, después de 37 años, le repite y le repite lo mismo a la iglesia. Porque Pedro sabía de los tiempos que estaba viviendo la iglesia. Y Pedro sabía que la iglesia que se había fundamentado podía abandonar sus creencias. ¿Cuántos se vieron Pablo, apóstol de Jesucristo? La película. ¿Se acuerda de las antorchas humanas? Cuando usted vio en la película las antorchas humanas, de eso le está hablando Pedro a la iglesia. No importa la persecución o la oposición, debemos permanecer firmes en nuestra fe. Entonces, vamos a mirar: ¿debo sufrir por hacer el bien? Me acuerdo de una iglesia, una doctrina, secta, que antiguamente uno de sus lemas era: para de sufrir. Para de sufrir. Pero vamos a ver qué nos cuenta el apóstol Pedro con respecto al sufrimiento. Por favor, vaya a su Biblia, a Primera de Pedro 3, del 13 al 18. Primera de Pedro 3, del 13 al 18. Abra su Biblia, Primera de Pedro 13 al 18. Vamos a hacer un paseíto rápido por Primera de Pedro 3, del 13 al 18.
Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún así sufren por hacer lo correcto. Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. ¿De qué tipo de amenazas estaba hablando el apóstol Pedro? De amenazas internas por los judíos, pero también de amenazas externas por el sistema de gobierno. Entonces, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Versículo 17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Debemos sufrir por hacer el bien? Pedro le está respondiendo a la iglesia, y es una respuesta que también es hoy para nosotros cuando nos vemos en ambientes hostiles de persecución. Puede ser que la persecución hoy en día no tenga que ver de tipo física, pero hoy en día se está viviendo una persecución de tipo ideológico. Los universitarios y estudiantes cristianos están siendo afectados, están siendo atropellados por sus ideologías. En los círculos sociales, con sus amigos. Y Pedro tiene unas advertencias en el capítulo 4 con respecto a la persecución social, y vamos a ver si lo alcanzamos a ver más adelante. Pero Pedro les está diciendo cuál actitud debes formar, debes desarrollar cuando tú sientes que estás haciendo el bien laboralmente, pero te persiguen, pero te acusan. ¿Y por qué usted puede entender a veces que hay una persecución que puede venir por problemas suyos o por condiciones suyas de no tener una correcta actitud moral y ética delante de Dios? Pero hay otra que tiene que ver con la que, a pesar de que usted es íntegro en sus cosas, usted recibe persecución. Usted recibe la prueba, usted está en el ambiente de la prueba del fuego de la integridad y de la ética, porque de pronto contablemente no quiere pasar ciertas cosas, porque su jefe le dice, por favor mienta por mí. Entonces, ¿qué actitud debemos tener? ¿Qué es lo que el devocional nos mostró? Porque estos textos son sacados del devocional día a día de lo que estamos haciendo. En el versículo dice que siempre busque hacer el bien. Cuando se encuentre en cualquier condición de prueba, busque y anhele siempre hacer el bien. Aunque en el ambiente el hacer el bien no parezca bueno y parezca ser burla o ser rechazado. Pero busque siempre hacer el bien. Lo segundo está en el versículo 14. Reconozcas que tiene a un Dios con un carácter que es justo juez. Reconozca que tiene a un Dios que tiene un carácter como un Dios juez justo. Porque si usted vive pensando para buscar recompensa
del que tiene al frente, usted siempre va a ser, como dicen por ahí, un lambón. Pero si usted busca siempre agradar a aquel que lo llamó y que lo salvó, puede ser que el ambiente donde usted se encuentre sea tildado de sonso, bobo, tonto. Pero usted debe entender que Dios siempre recompensará, que Dios siempre va a tener un momento en que va a juzgar. Viene un momento sobre la tierra que Dios va a juzgar tus actitudes, tus acciones, tus palabras, tu comportamiento. Y esto era lo que Pedro les estaba diciendo a la iglesia. Cambie la perspectiva, mijito. Usted no es de la tierra, usted es de arriba. Deje de mirar tanto para abajo y mire más para arriba. Porque usted va a tener un momento, la fe, la esperanza que se despierta en nuestra vida cristiana es que viene un momento al final de la historia donde Dios va a juzgar todo. Entonces va a juzgar lo que fue heno, lo que fue paja, lo que fue hojarasca, y el fuego vendrá y probará solamente lo que usted hizo, que trajo gloria y honra a Dios. Eso le trae descanso a usted. Que existe un momento en la historia cristiana, en la metanarrativa de la historia de Dios, está la consumación, estará el momento del juicio que tendrán los creyentes por lo que hicieron, pero también estará el juicio para los no creyentes. Fundamentos de la vida cristiana: el juicio, los juicios. Cuando usted entiende esto, usted puede soportar, porque usted entiende que hay un Dios juez y que va a juzgar todo. Mire que lo tercero es que no debemos preocuparnos ni tener miedo a las amenazas. No le tema a las amenazas. No le tema a las amenazas. Porque usted se puede ver involucrado en ciertos momentos. No, pero si no hago esto me echan, si no hago esto pierdo el trabajo. ¿Cierto? ¿Cuántas cosas a veces estamos expuestos, que si no lo hacemos nos amenazan, te despido, pierdo el trabajo, no te aceptan en el círculo social? Entonces tenga la convicción de que las amenazas serán momentáneas. Lo cuarto que dice el texto en el versículo 15, subráyalo allí: adore a Dios como el Señor de sus vidas. Adore. Cuando esté en los momentos de prueba, diga: es tiempo de adorar. ¿Qué es lo que hemos leído más adelante en Primera de Pedro? Cuando viene la prueba, para que la prueba lo que busca es que usted sea hallado en gloria, honra y alabanza. Y cuando la prueba viene en medio de la oposición y la persecución, lo que Dios espera es que usted tenga la actitud de adorador. Usted de pronto no entiende por qué se encuentra en ciertas circunstancias de su vida. De pronto usted no lo entiende, ni tiene la respuesta, o escucha las voces de las voces. No, es que esto pasó por esto, no es que usted está por esto, no es que usted está por esto. Puede ser que usted no entienda eso, pero usted lo que sí puede entender es el carácter benévolo de Dios, que Dios es bueno, pase lo que pasa, que pase lo que pase, que Él no cambia, Dios no cambia. Entonces usted puede tener la actitud de adorar a su Señor, al cual le entregó su vida. Adorar a Cristo como el Señor de su vida. El número 5: esté preparado para dar defensa de nuestra fe. Esté preparado. Cuando se me pida, cuando me vea confrontada: oye, ven, cuéntame un poquito, ¿y tú por qué no mientes? Oye, cuéntame un poquito, ¿y tú por qué no te acuestas con tu novia? Y cuéntame, ¿y tú por qué no te vas a vivir con tu pareja? Todo el mundo lo está haciendo hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces
¿por qué no haces lo que el mundo hace? Porque debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. ¿Por qué debemos estar preparados para dar defensa de nuestra fe? Eso tiene que ver con conocimiento, mis amados. Les adelanto algo de segunda de Pedro para que se anime esta semana. La palabra de segunda de Pedro, que es transversal, es la palabra conocimiento, que viene del término yadá, tener intimidad, intimidar con Dios. Cuando Adán dice, y Adán conoció a su mujer, dice que tuvo intimidad. Entonces la palabra conocimiento, conozca su salvación, conozca la Biblia, conozca las doctrinas fundamentales. Elimes, amados, elime la formación bíblica. Deje de estar comiendo tanta hamburguesa y cómprese un libro una vez al mes, mínimo. Cómprese un librito, mis amados, que lo instruya. Deje de estar comprando tanto arete y tanto bolso y cómprese un librito. Aleluya. Reciba allí. ¡Wow! ¡Sharabara! Porque debemos estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Mis amados, iglesia amada del Señor, ¿cuántas Biblias tienes? ¿Tienes Biblias de estudio? Hay algunos que todavía llevan 10 años en el Señor y están con el Nuevo Testamento que le regalaron en la iglesia. No han invertido en una Biblia. Cómprese una Biblia de comentarios. Invierta en lo eterno, porque usted necesita estar preparado para dar defensa de nuestra fe. ¿Por qué necesitamos estar preparados para dar defensa? Porque hoy en día estamos absorbidos de cosmovisiones, de perspectivas de cómo la gente ve el mundo. Hoy hay muertos que todavía hablan desde la tumba. ¿Sabe cuál? Mars. Estaba leyendo un meme que decía, estaba un joven o una persona adulta ante un interrogatorio y le preguntaban, ¿y usted por qué es socialista? Y decían, ¿usted leyó a Marx? No, señor. ¿Usted por qué cree en el comunismo? No, porque he visto puros memes en las redes sociales. Entonces, hoy hay sistemas de pensamiento que están inundando. Hablamos de la cosmovisión postmoderna. Espero más adelante poder hablar de la cosmovisión postmoderna, porque nuestros hijos o el ambiente donde estamos viviendo es un mundo postmoderno. Primero fue la razón, quitaron la fe, pero ahora ni siquiera es la razón, ahora son los sentimientos. Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Entonces estamos enfrentándonos a una cosmovisión donde lo que esperan es que nuestra fe sea de término privado. Una cosmovisión donde diga, ok, tú de sábado a domingo eres cristiano, pero por favor no me traigan la moral el día lunes a viernes al trabajo. Estamos viviendo lo que se llama el relativismo moral, el hedonismo, construcción social, el capital social. La gente posmoderna vive por lo que quiere aparentar, consumir, capitalismo. ¿De dónde vienen esos tipos de ideas que generan estilos de comportamiento hoy en día? De las redes sociales, de las películas, los escritores, los poetas están trayendo cosmovisión. Entonces, algo de lo que nos va a suceder, y hablo para los nuevos creyentes en el Señor. Si tú eres un nuevo creyente en el Señor, cuando tú empiezas a conocer al Señor, yo te quiero dar un consejo. Escúchame, yo tuve que hacerlo. Yo no te estoy diciendo con este consejo que tienes que alejarte de tu familia, ni tienes que alejarte de tus amigos. Pero cuando tú recibes a Cristo
y recibes su gobierno, su señorío, es normal que tú vas a ir en contravía. Primera de Pedro 4:12 habla sobre esto. Vamos a ser calumniados, burlados. Pero tú tienes que empezar a fundamentarte en los principios de la palabra de Dios. Amados creyentes en el Señor, los antiguos, conviértanse o convirtámonos en padre espiritual para los nuevos creyentes. Es necesario hacerlo, porque ellos necesitan, ellos todavía no tienen el dominio propio, todavía no tienen las verdades de por qué debe dejar tal cosa. Por eso necesitamos de dos ámbitos. Número uno, del discipulado, donde tú discipulas, pero también del discipulado donde tú recibes. Búscate a alguien que te discipule. Pero amados, no paren de discipular. Yo con mi esposa tenemos un grupo en casa y lo cuento como una anécdota. El domingo, el jueves me dijo, ¿hoy hay grupo en casa? Yo le dije, pues si viene uno, a uno le damos comida. Y llegaron él con su esposa y sus dos niños. Se le dio comida. Amados, hay hermanos en la fe, débiles en la fe, que necesitan el acompañamiento, el seguimiento. Porque de pronto ya hay hábitos que usted ya no batalla con ellos. Al comienzo a mí me gustaba mucho la rumba, el baile, el trago, las niñas. Y una de las cosas que yo entendí, que ese era el consejo, es que yo dije, yo tengo que apartarme un rato de mis amigos, de mis compañeros. Y yo hoy en día tengo un chat con mis compañeros, mis grandes amigos de años atrás. Y ellos saben de mi fe y me buscan para el consejo. Pero tuve que entender que hubo un momento en mi vida que tuve que apartarme. No me encontraba sólido para dar defensa de mi fe. Me sentía débiles en ciertas cosas. Entonces a veces hay que tomar ese tipo de decisiones, mis amados. Apártese por un momento, apártese, mientras fortalece su fe, mientras se llena del conocimiento de Dios. Ahora, estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Hágalo con humildad y respeto. Usted no está buscando hacer controversia, pero usted debe hacerlo con humildad y respeto. Mantenga siempre una limpia conciencia. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Usted le puede estar diciendo a la persona que usted ha hecho lo correcto desde su perspectiva y cosmovisión cristiana, pero él sigue acusándolo a usted. Entonces Pedro, ¿por qué les está diciendo esto? Mantengan una limpia conciencia. Su conciencia tiene los tres componentes del gobierno. Dios estableció su conciencia como el árbitro para decirle es bueno o es malo. La conciencia es legislativa, la conciencia es ejecutiva, pero la conciencia también es judicial. Pablo decía, si mi conciencia no me acusa, paz tengo para con Dios. Pero también la conciencia se cauteriza, se quema, se funde, porque usted puede estar viviendo en pecado una y otra vez. Y la conciencia, mi hermano, llega un momento en que se le funde el motor y usted cae cauterizado. Entonces le resbala lo mismo si es pecado o no es pecado. Entonces mantenga limpia su conciencia en medio de la acusación, en medio de lo que puede estar sucediendo. Quiero terminar, voy a saltar un pedazo, pero quiero terminar con Jesús, nuestro modelo. Jesús, nuestro modelo de cómo manejar las pruebas, la persecución, la oposición y el sufrimiento. Por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 3. Ábrala en el 2. Voy a saltar este versículo. Se lo voy a mandar a la pastora Anita para que todos tengan el bosquejo. La parte 1, 2
y hasta la 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Primera de Pedro 2, 21 y 25. Es tan rica la palabra. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y debemos seguir sus pasos. ¿Quién es mi ejemplo de sufrimiento? ¿Será Gandhi? ¿Será Luther Martin King? ¿Será Calvino? ¿Será John Hus? ¿Serán los mártires que fueron quemados, torturados? Son un buen ejemplo. Pero ellos tuvieron al ejemplo de ejemplos. Entonces, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Tranquilo, ahora te las voy a cobrar. Voy a llamar a mi papá celestial y te voy a cobrar. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. ¿Qué enseñanza nos deja Primera de Pedro capítulo 2? ¿Cuál es nuestro modelo y cuáles son los pasos a seguir que Jesús nos muestra en medio de la burla, la persecución, el estar en un ambiente hostil? Mire lo primero y está en el versículo 22. Nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban. Versículo 23. No pecar, no engañar a nadie, no responder. Nos es difícil a veces, ¿cierto? No responder cuando lo insultan. No amenazar con vengarse cuando sufra. Espere, la furia de Dios va a caer sobre usted. El fuego consumidor. Has tocado a la niña de los ojos de Dios. No amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzgaba con justicia. El propósito de las pruebas, ¿qué actitudes tener durante el tiempo de pruebas, de sufrimiento? Como les dije hoy a ellos, tenemos un llamado a vivir una conducta en medio de lo que podamos estar viviendo, que nos puedan ver con gozo. Dice que Él sufrió en la cruz, llevó mis enfermedades emocionales, mis enfermedades físicas, mi enfermedad económica. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y pueda ver la prueba. Si no está viviendo pruebas, personas, tengo esta dirección específica del Espíritu. Personas que estén sufriendo y necesiten sanidad física. Sanidad física. Sanidad física. Levante tu mano. Levante tu mano. Sanidad física. Entiende esta verdad.
Él sufrió todo en la cruz. El lugar donde debe estar tu enfermedad se llama la cruz. Yo le digo esto a mi esposa: esa enfermedad debe estar, su lugar se llama la cruz. Así la tengas en el cuerpo, esa enfermedad está en la cruz. Y porque está en la cruz, yo pido que el gozo de Dios venga sobre ti, la esperanza, venga el ánimo, venga la fortaleza, venga la convicción de la verdad. Pase lo que pase, la verdad del evangelio es poderosa para todo aquel que cree. Y yo declaro sanidad, yo declaro restauración emocional, yo declaro sanidad física, yo declaro sanidad económica. Así estés viviendo la escasez, la prueba, yo declaro el gozo del Señor es tu fortaleza. Declaro gozo, declaro libertad y declaro sobre la iglesia un ambiente de perseverar, un ambiente de confiar, un ambiente de denuedo, un ambiente de valentía, un ambiente para creer que pase lo que pase, saldremos victoriosos. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo Dios de gloria nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén y amén y amén.